Hola, hola, sean todas y todos bienvenidos a este espacio de entendimiento y conocimiento. El día de hoy vamos a estar hablando de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de fecha 26 de septiembre del 2018 que involucra el caso López y otros versus Venezuela. Pero antes de hablar de esta sentencia propiamente, vamos a estar dando un contexto real de los hechos previos a la controversia. Y esta controversia involucra principalmente a la ciudadana Linda Loaiza López, nacida el 12 de diciembre de 1982 en la región andina de Venezuela, en el estado Mérida. Para el 27 de febrero de 2001, cuando Linda apenas tenía 19 años, decide trasladarse a la ciudad capital, en Caracas, junto con su hermana Ana Cecilia, para realizar estudios universitarios y conseguir mejores oportunidades de empleo. No obstante, todo en la vida de Linda cambió a partir del 27 de marzo de 2001, cuando es secuestrada en la mañana de ese mismo día por el ciudadano Luis Carrera Almoina, bajo amenaza de acabar con su vida. En cautiverio, Linda sufrió toda clase de abusos, maltratos y aberraciones y tratos crueles e infrahumanos. Todo esto mientras su hermana daba parte a las autoridades continuamente solicitando la búsqueda de su desaparecida hermana, sin que se le tomara la debida diligencia ni se procesara la solicitud de investigación. Recordemos que para el 2001, fecha en la que ocurrieron estos hechos, Venezuela ya formaba parte de la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, el cual es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mismo fue ratificado a principios de la década de los 80 por 189 estados, incluyendo a Venezuela. Para la fecha en la que ocurrieron estos hechos, Venezuela estaba en mora con este tratado, dado que no tenía formas legales, reales, consistentes para la protección de la mujer. Por lo que la denuncia de la desaparición de Linda nunca fue procesada por autoridad alguna, nunca fue tomado en serio ni en cuenta las peticiones que hiciera su hermana Ana Cecilia, asumiéndose que probablemente habría escapado con alguna pareja. No fue sino hasta el 19 de julio del 2001, cuando fue dejada sola en el lugar de cautiverio, que Linda pudo finalmente pedir auxilio, y fue entonces cuando efectivos de los bomberos y la policía municipal la rescataron en las más infrahumanas condiciones. Para ese momento su cuerpo pesaba 32 kilos, estaba deshidratada, desnutrida y con evidentes signos de tortura. Después del rescate de Linda, estuvo alrededor de 11 meses hospitalizada. Tuvo que someterse a reiteradas cirugías reconstructivas y diferentes tratamientos médico-quirúrgicos para poder lograr conseguir estabilizarse corporalmente. Y es entonces cuando pudiéramos pensar que Linda Loaiza López, en condición de víctima, pudo acceder a la justicia y obtener lo que merecía. Pero esa no fue la realidad. A partir del momento en el que Linda Loaiza es rescatada y empieza a hacer las diligencias para acceder a la justicia, es cuando entra el Estado venezolano en su rol de agresor, revictimizando a Linda Loaiza y impidiéndole el acceso a la justicia, dado que hubo una serie de condiciones que la pusieron en posición de vulnerabilidad. Hubo retardo procesal, omisiones. Se trató de culpabilizar a la víctima por lo que le había sucedido, y esto implicó que el responsable estuviera en libertad durante todo este proceso. Esto conllevó a 60 jueces inhibidos, una huelga de hambre, un juicio, un segundo juicio, y por fin, cuando se logra la sentencia condenatoria, esta sentencia condenatoria resulta dándole al responsable alrededor de 3 años de prisión, después de todo un largo proceso judicial en el que, cumplidos esos 3 años, para el año 2009, el responsable había sido absuelto y considerado que quedó
en libertad plena habiendo cumplido su responsabilidad penal. Es entonces cuando ya agotada y exhausta de luchar en contra del sistema venezolano, Linda Loayza López decide sentar ante el estrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al Estado venezolano. ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados hacia la persona de Linda que permitieron la admisión de su causa en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Entre ellos destacan la obligación y de la garantía que tiene Linda o que tenía Linda en esa oportunidad sobre sus derechos humanos, la ausencia de formas legales para la protección de la mujer, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, a la honra, a la dignidad, a la no discriminación, al recurso judicial efectivo para garantizar la debida diligencia y el acceso a la justicia y la protección judicial. ¿Cuáles fueron las posiciones de las partes en el proceso? Pues bien, en este proceso hubo 3 partes, entre las cuales destacan la víctima, el Estado venezolano y, por supuesto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En cuanto a la posición de la víctima, Linda Loayza López acusó al Estado venezolano por omisión, ausencia de la debida diligencia para el procesamiento, no solo de su denuncia por su desaparición, sino también por el enjuiciamiento de su agresor, que estuvo viciado desde principio a fin y lo que continuó dándole impunidad a su situación, es decir, la perpetuación de la impunidad. Y entre su petitorio y su demanda solicitó justicia y reparación por los daños sufridos por violación, tortura, agresión sexual, privación ilegítima de libertad, solicitando además reformas necesarias de fondo en la estructura del sistema legal venezolano para garantizar y prevenir que estas situaciones no sucedan a futuro o que otras mujeres sufran agresiones de esta misma naturaleza. Por su parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos detectó en la exposición de los hechos que en efecto el Estado venezolano violó una serie de derechos pertenecientes a la ciudadana Linda Loayza López, entre los cuales podemos destacar: hubo falta en la debida diligencia en la investigación y posterior enjuiciamiento de los responsables, así como un acto discriminatorio hacia Linda por su condición de mujer y por su condición de mujer pobre. En este sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos recomendó efectivamente crear una serie de reformas en la estructura y en las formas legales para garantizar la no repetición de estos hechos, el acceso a la justicia igualitaria a las mujeres y que definitivamente debía ser indemnizada Linda Loayza López ante toda esta situación sufrida. Por otro lado, el Estado venezolano mantuvo la postura de que había realizado todas las acciones conducentes a brindarle el acceso a la justicia a Linda Loayza y argumentó que no podía hacerse responsable por las actuaciones de agentes no estatales, que en este caso era un particular, y que actuó apegado a derechos según la legislación venezolana para minimizar las violaciones señaladas por la víctima. Anunció que asumía el compromiso de realizar ajustes a las reformas legales correspondientes para generar medios para la protección integral de la mujer. Sin embargo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sí recalcó que aun y cuando la agresión hubiera venido de parte de un particular, es decir, un agente no estatal, el Estado venezolano sí incumplió y sí falló al proteger los derechos humanos de Linda cuando no fue capaz de abocarse a darle el tratamiento necesario o cumplir con el protocolo necesario para la búsqueda de Linda y sobre todo posteriormente cuando ella solicita el acceso a la justicia. Y es por eso que se le violó el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, es decir, el acceso efectivo y no discriminatorio ante los tribunales de su país. En cuanto al desarrollo argumentativo para la decisión,
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó después del proceso que el Estado venezolano era responsable de múltiples violaciones de los derechos humanos en contra de Linda Loayza López, dado que falló en proteger adecuadamente su persona, así como de enjuiciar y castigar a los responsables. Esto argumentando que la discriminación también es una forma de violencia en contra de la mujer, es una forma de violencia de género. En este sentido, sostiene la postura enfática que la víctima tenía derecho a una reparación integral que incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Esto, por supuesto, trajo repercusiones positivas para los derechos humanos de las mujeres en Venezuela, dado que se logró visibilizar el nivel de vulnerabilidad y violencia que padecían las mujeres venezolanas, y esto implicó, pues, de alguna manera, el refuerzo de la debida diligencia. Se creó un precedente judicial en estos casos y se generaron algunas iniciativas para crear políticas públicas para mejorar la protección de las mujeres. Asimismo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó directrices para la prevención, investigación, sanción de la violencia basada en género, que sirvió no solo de modelo para Venezuela, sino también para otros países de América Latina. Entre estas directrices destacan la obligación de la prevención, la debida diligencia. No es que van a poner una denuncia y van a asumir que la mujer huyó con una pareja y simplemente se desprendió de sus responsabilidades. No, hay una obligación, una debida diligencia de investigar la desaparición de una mujer, el acceso a la justicia y garantías judiciales, la reparación integral, el enfoque de no discriminación y sobre todo una no discriminación estructural, que venga de la estructura del propio sistema. También incluye la participación de la sociedad civil, el monitoreo y evaluación, la perspectiva interseccional, que quiere decir que hay que también involucrar el contexto de la mujer, y esto implica la etnia, la edad, la procedencia, las condiciones socioeconómicas. No porque venga de un lado o tenga una posición social diferente, pues va a ser más o menos considerada su situación, así como la cooperación internacional para la erradicación de la violencia de género. Entre las reparaciones que se ordenaron a favor de la víctima, en este caso, se encuentran las medidas de rehabilitación, que implican tratamiento médico y psicológico, las medidas de satisfacción y no repetición, que es la publicación de la sentencia, la realización de un acto público para el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en este caso, y la capacitación de funcionarios públicos para, pues, dar una perspectiva de género en la atención de estas situaciones. Una medida de compensación que ordenó el pago de una indemnización por daños materiales e inmateriales, así como también la reforma del marco jurídico y la creación de políticas públicas en Venezuela para la prevención y garantía de no repetición de situaciones de similar naturaleza. Sin embargo, hasta la presente fecha, en declaraciones de Linda Loayza López, se puede constatar que el Estado venezolano no ha cumplido con su responsabilidad de acuerdo a lo dictado por la sentencia. Eso en materias de reparación propiamente hacia la víctima. Por otra parte está el hecho de que este caso sí sentó precedentes para que el Estado venezolano tomara medidas y creara formas legales, instrumentos legales para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, eso no ha sido la garantía necesaria y suficiente para proteger de manera integral la vida de las mujeres en un país machista como Venezuela. Esto nos arroja como resultado, y ya para concluir, el Estado venezolano se mantiene en mora en cuanto a la protección integral de las mujeres, y que la lucha de Linda Loayza López hacia la visibilización de estas situaciones sigue aún más vigente que nunca, aún y cuando existan formas legales para la protección.
Y dicho esto, llegado hasta este punto, si tienes algo más que agregar o comentar respecto a este caso, déjanoslo saber en los comentarios. Hasta aquí el análisis de esta sentencia. Esperamos que haya sido de tu agrado y que haya sido de provecho. Te mando muchos besos y abrazos digitales desde mi pantalla.